El día de ayer circulaba un nuevo comunicado de la empresa Chiquita en donde daba a conocer que Chiquita Panamá informaba de las operaciones de siembra, de empaque, exportación de banano, así como las labores administrativas de la empresa en la provincia de Bocas del Toro continúan suspendidas hasta nuevo aviso. Dice este comunicado que la empresa ha tomado la decisión debido a la paralización injustificada de labores, el abandono total de las fincas bananeras. Y la situación se torna bastante complicada porque también a través de este comunicado la empresa señalaba que acumulaba pérdidas por 75 millones de dólares por la interrupción de actividades productivas. ¿Qué tanto esto está impactando a Bocas del Toro aún más? Vamos directamente precisamente hasta esta provincia. Allí se encuentra Aris Pimentel, él es presidente de la Cámara de Comercio de Bocas del Toro y no pinta bien, me dicen los bocatoreños. La situación es bastante preocupante lo que esto está generando, aparte de los despidos que ya se están dando a nivel de la empresa, qué está pasando con los pequeños y medianos empresarios y la provincia en general. Aris, tú nos cuentas. Buenos días. Muy buenos días, gracias por la entrevista. Mira, es muy lamentable lo que sigue sucediendo aquí en la provincia de Bocas del Toro. No es solamente lo que representa Chiquita dentro de la provincia, sino todos los que estamos alrededor de ella, toda la economía que representamos. Chiquita representa 7.300 trabajadores, pero la economía del resto que estamos alrededor de ellos, más de 21.000 trabajos indirectos que estamos pasándola muy difícil, porque no es solamente el hecho de que Chiquita no esté laborando, sino que el resto de la provincia seguimos, ¿no?, encerrados, inmovilizados. Eh, muy duro. El turismo, que era el único motor que le estaba impulsando, inyectando futuro a la provincia, está también totalmente paralizado, Incluso nos donde ya... decían, Aris, que la preocupación que tienen hoy por hoy los pequeños empresarios o medianos empresarios que quizás no tienen un respaldo económico, ¿no? Que pueda es garantizar de que, bueno, vamos a estirar un tanto la crisis y quizás nos vamos a ver un poco menos afectados en este caso. Esta situación ha traído consigo despidos. ¿Cuál va a ser la realidad de estas pequeñas empresas que le brindan trabajos indirectamente a muchísimas familias? Mira, la realidad de la pequeña y de la microempresa es de la desaparición, porque, o sea, como lo comentabas, no tienen un respaldo financiero, muchos de ellos tienen eh, préstamos que no han podido pagar. Son negocios que viven a veces con el día a día y no se le hace posible ser sostenible en el tiempo. Eh, en el área del turismo, te digo, no, conversaba con uno de los hoteleros más grandes de la provincia y me dijo, ya despedí el 70% de los trabajadores y en esta quincena despido el resto y cerramos porque es insostenible la operación. O sea, no tenemos clientes, no nos llegan los clientes, no nos pueden llegar los clientes y esto no se puede sostener. Entonces, no, o sea, al punto en el que estamos llevando la situación económica en la provincia es de verdad sumamente preocupante. Yo la consideraría ya una catástrofe porque la recuperación de lo que está sucediendo ahorita no se va a dar en un mes y que, bueno, volvemos a trabajar y ya nos recuperamos. Eso no es posible. Y pues considero que yo creo que ya no volvería a Bocas del Toro, no va a ser lo mismo cuando esto termine. Señor Pimentel, una de las actividades naturalmente que le da auge económico a la provincia de Bocas del Toro no solamente era la zona bananera y los pequeños y grandes comerciantes que pudieran tener, sino también ese sector turismo que por más de 30 días ha estado totalmente paralizado. Si esto es así, ¿cómo se vislumbra ese panorama tomando en cuenta que el turismo se ha ido al abismo, se está yendo todo lo que es la micro, pequeña y mediana empresa? Ya Chiquita anunció pues la suspensión de sus operaciones. ¿Qué panorama usted le vislumbra para Bocas del Toro? Mira, es triste, ¿no?, tener que pensar en cómo quedará Bocas del Toro después de esto, porque es un escenario que es muy difícil
de llegar a recuperar. Estamos seguros que ya no va a ser igual. Y pues no, veremos, ¿no? Desgraciadamente, la migración de bocatoreños hacia otras áreas del país, buscando, pues no, cómo lograr sustentar a sus familias porque en Bocas del Toro ya no va a ser posible. Sabes, mira, el turismo, que solamente de lo que estabas hablando, es uno de los sectores que le daba ese respiro a la población y pues no, todos pensábamos y veíamos un futuro en el turismo porque no tenemos otra fuente de empleo. Chiquita es la mayor fuente de empleo que existe en Bocas del Toro, pero ya tenía un techo. Y donde veíamos, ¿no?, la salida para los jóvenes y personas que se querían ir integrando al trabajo, pues lo veíamos, hey, el turismo es la oportunidad de seguir creciendo. Pero con estas cosas definitivamente que eso no va a pasar. Te digo, no, ayer me comentaban empresarios del sector del turismo que habían perdido las negociaciones que tenían con las empresas turísticas de Centroamérica, de Canadá, pues todas le habían dicho, bueno, mira, aquí no podemos hacer ya más nada, dejamos el contrato que tenemos porque, o sea, yo no puedo mandar a mi gente a tu país en esta condición. Eh, y pues no, no puedo quedarme esperando tampoco a que mañana, pasado, que no se sabe cuándo ustedes arreglen su problema. Así Sí, que ¿qué tiempo va a eh, necesitar Bocas del Toro para poder recuperarse si tomamos en consideración que estos últimos 5 o 6 años han sido difíciles, no solamente con una pandemia, sino con paros y huelgas? Ante este panorama, ¿qué tiempo cree usted que pudiera tener Bocas del Toro, por lo menos para tener o recuperarse en lo mínimo? mira, eso ya tomará años. Lamentablemente no es una cuestión, como te digo, porque estamos hablando de un tema de confianza en todos los sectores. No, en el caso del turismo es un tema de confianza y de que, pues, todo en el turismo igual todo es programado. Eh, Me hablaban hace poco, no, mira, se iba a hacer una filmación de una película en la zona turística y ya eso se canceló y se trasladó hacia otro lugar. Y lo más Terrible. seguro es que no vuelvan a estar mirando a Bocas del Toro para hacer este tipo de cosas cuando aquí a cada rato se repiten este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues no, Es que, es esto que, es tomará que, es que muchos años. precisamente en esa dirección, Aris, muchos nos dicen, bueno, se ha convertido Bocas del Toro en el día a día, si no hay un cierre, no es Boca del Toro. Y esto en el conformismo quizás es porque hoy por hoy estamos viendo que esto se ha tornado peor aún. ¿Qué tanto podría beneficiar? El pasado fin de semana el gobierno indicaba que existía la posibilidad de declarar una emergencia en Bocas del Toro? ¿Qué tanto podría beneficiar en algo la situación económica de la provincia, que no solamente se está viendo impactada económicamente, ya estamos viendo que incluso en materia de salud también lo está haciendo? ¿Podría paliar un poquito la situación de Bocas del Toro? ¿Esto sería la solución? Mira, eso es lo que dices, un paliativo. Normalmente ya hemos vivido en algunos otros momentos situaciones de emergencia donde se decreta estado de emergencia y más que ver una luz al final del camino para solucionar los problemas que tiene Bocas del Toro, al final ha terminado en escándalos de que pues, los políticos se terminan robando los dineros que el gobierno proporciona en estados de emergencia y demás. Entonces, eh, ya, o sea, no nos sentimos como que hey, esa sea quizás la solución. Pero bueno, lo esperamos, lo veremos como un paliativo a la grave situación porque la emergencia ya la tenemos, ¿no? Entonces, que lo decreten y que en realidad se haga algo para ayudar a la provincia, pues pudiéramos pensar que pudiera ser un paliativo. Fíjese que en mis años de ejercer el periodismo nunca habíamos visto que en crisis, ya sea política, económica o la que sea, nunca habíamos visto que algunos sectores dentro de una población secuestrara por tanto tiempo a una provincia como Bocas del Toro. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Bueno, mira, ¿qué te podría decir? Aquí se juntan muchas cosas, ¿no? Y entre ellas el abandono de los diversos gobiernos, ¿no? A la multiplicidad de problemas que tiene la provincia, ¿no?
Entonces, digo, eso con el tiempo ha seguido siendo un caldo de cultivo para la situación que hoy vivimos. Y pues no, también siento que hoy en día, lo que estamos viviendo hoy en día, más que todo, lo vemos en las posiciones de parte y parte inamovibles que están tomando y que, pues, al parecer ninguna de las partes quisiera arreglar, porque siempre hemos sido del pensamiento que todo puede hacerse mejor y que no es posible, ¿no? Que se esté diciendo que, bueno, que la ley pues no tiene forma de mejorarse y de tener algún cambio, ¿no? Igual, ¿no? De la contraparte de que pues no sea tan radical en su posición y esté estrangulando a sus mismos conciudadanos, ¿no? Hoy por hoy, Aris, nos están señalando algunos residentes que la situación se ha complicado, por ejemplo, hacia el área de Guavito, con el tema de salud, cuadros de vómitos y diarrea. Los suministros no llegan como debería ser, son muchas las pérdidas en materia económica. ¿Qué es la realidad hoy del bocatoreño? Porque nos decían que incluso habían puntos donde se les cobraba para poder transitar, otros dicen que son acosados si hablan a través de los medios de comunicación o las redes sociales de la realidad que está pasando en Bocas del Toro. ¿Cuál es el trasfondo ahora mismo en Bocas del Toro del panameño de a pie en las calles de Bocas del Toro? Mira, el panameño de a pie la está pasando mucho, mucho más difícil de lo que de repente nos podamos imaginar, porque te imaginas una población donde hay más de 7.000 personas ahorita sin recibir ingresos. Lo que comentabas del tema de salud, es cierto. Ahorita tenemos un problema grave en- con el tema de esa situación de personas con diarrea y más están copando los centros de salud. Y no es nada fácil, ¿no? Igual eso que comentaste ahorita, ¿no? Sí es cierto, le están cobrando a los transportistas por cada lugar donde pasan, ¿no? Quizás no al centro de Changuinola, pero sí me han contado que en la vía desde Chiriquí Grande hasta llegar al puente sobre el río Changuinola les cobran alrededor de $5 por cada tránsito. Qué terrible la situación de verdad. Señor Pimentel, Muy, muy difícil. quería preguntarle también, en medio de toda esta crisis, durante la pandemia y después en los otros paros que se han dado en los años 22 y 23, ¿ustedes como comerciantes han recibido alguna ayuda de parte de las autoridades posterior a ese tipo de crisis o simplemente se les da al abandono? No, no, no. Ha sido siempre la misma historia, ¿no? Los gobiernos pasan las crisis y pues no, cada quien sálvese como pueda. Y por eso, ¿no? Es lo que visualizamos una crisis tan difícil y dura y muy larga para recuperar porque pues, aquí nadie recibe ningún tipo de ayuda. Y si en algún momento se dio algún tipo de ayuda, me imagino que lo hicieron muy políticamente y pues no se tomó en cuenta realmente a los que necesitaban, porque en verdad nunca me he enterado de que el Estado haya ayudado en una crisis de esta magnitud y de estas circunstancias a los comerciantes. Difícilmente entonces los micros y pequeños empresarios que han cerrado en Boca del Toro volverán a reabrir sus comercios. En eso estamos claritos, que eso no va a ser posible. La mayoría de ellos no va a poder reabrir negocios. Es más, unos empresarios me comentaron que estaban buscando socios en otras partes del país para ver si lograban reabrir así sus negocios. Que pues no, es algo bien duro, ¿no? Tú haber tenido un negocio tuyo de toda la vida y ahora tener que, pues no, ceder parte de tu negocio por una situación como esta, ¿no? Sí. Y digo, y eso es para el que corre con suerte, quizás ceder parte, ¿no? Algunos quizás tendrán que deshacerse del Al negocio en su darse esa totalidad. alta tasa de desempleo ahora con todos estos cierres, se puede haber una generación de una alta tasa de delincuencia Así entonces. mismo es. No es que se puede dar, se está dando. Hay sitios donde la policía no tiene acceso por los tantos cierres que hay y se han vuelto tierra de nadie.
Eso es el pan de cada día de la pobre gente que vive en esos sectores, que es una robadera a diestra y Es siniestra, que más ¿no? nos decían que se sentían, recién que conversábamos con uno de los dirigentes, me decían, estoy secuestrado en mi propia casa porque no puedo ni siquiera salir. Era el término y cito, que utilizaba en ese momento. Si el Chiquita dice que las pérdidas hasta ayer eran cerca de 75 millones de dólares. El resto de los empresarios, al menos la contabilidad que llevas a nivel de la Cámara de Comercio de Bocas del Toro, ¿a cuánto podría estar ascendiendo ya más de un mes de estas paralizaciones en Bocas del Toro, las pérdidas? Mira, las pérdidas del resto de la población se estaban estimando alrededor de 2 millones diarios, ¿no? Y sentimos que va por mucho más, ¿no? Sin tomar en cuenta el sector turismo, ¿no? Así que, pues, no, ya estamos llegando prácticamente al mes, ¿no? De esta situación y, no, es insostenible y difícil, ¿no? Por No creemos ejemplo, en el que área de la recuperarla. isla nos decían que ahí hay muchos posadas, pequeños hoteles. Ya están analizando esa posibilidad del cierre de los mismos porque no es negocio, según ellos, estos cierres, y son muy pocos los que tienen esa confianza de viajar hacia allá. De hecho, hacia Chiriquí nos decía el presidente de la Cámara de Comercio allá que había un 80% hasta hace 2 semanas de cancelaciones de vuelos, de visitas a Chiriquí. No queremos pensar qué está pasando donde la situación es más crítica en Bocas del Toro. Debe ser totalmente nula las cancelaciones y sobre todo impactando a estos negocios de hoteles. Sí, no, 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 imagínate, el hotel más grande que tenemos en la isla de 108 habitaciones está a punto de cerrar. Los más pequeños, que todos dependen de la gente que llega por tierra en su mayoría, eh, igual, ¿no? Están en la misma situación. A Bocas del Toro Isla hay 3 vuelos diarios de Air Panamá y ellos no creo que tengan ahorita los vuelos llenos y eso, mira, imagínate, solamente lograría mover, si fuese ese el caso, movería alrededor de 150 pasajeros diarios, o entrada o de salida. Eso no es suficiente para toda la hotelería que hay, todas las habitaciones que hay O sea que disponibles para en toda donde la se isla. mire está crítica la situación y el tema alimentario, nos hablaban de escasez recientemente y de hecho yo lo comentaba en mis redes sociales, Aris, que no estaban reportando escasez de algunos productos y no te quieres imaginar la cantidad de personas que me dijeron que eso era falso, que no había escasez, que Bocas del Toro estaba bien. Me imagino que son los que están apoyando el tema de los cierres. ¿Cuál es la realidad alimentaria en Bocas del Toro? Bueno, mira, sí se da la escasez en algunos productos, sobre todo los productos cárnicos, por las circunstancias, ¿no? Que tienen que llegar en frío y que van desde la capital. Pero las personas, muchas personas que te dicen que realmente no hay un desabastecimiento en el resto de los productos, quizás sea cierto. No hay un desabastecimiento, ¿sabes? Porque no tienen con qué comprar. La gente, son, en el caso de los, imagínate, más de 7.000 trabajadores, no tienen desde hace un mes un ingreso para comprar nada. Y que eso irriga a las demás personas, o sea, eso se va multiplicando en una cantidad de gente, de personas que no tienen ingresos desde hace un mes. Entonces, sin dinero, pues definitivamente que no tienes acceso a poder comprar las cosas, pueden estar ahí en el negocio, en el supermercado, pero no las vas a poder comprar. Entonces, no, esa es la situación. Ahora, por ejemplo, ayer vi en las redes, estaban anunciando que en el sector de Chiriquí Grande hoy iba a haber paso hasta el mediodía y después del mediodía iban a cerrar por 36 horas continuas. Qué O sea, terrible. nada iba a accesar. Muy Terrible. difícil, Igual que muy en terrible. Darién, que dicen que ya pusieron horario de 6 a 6 y no dejan pasar absolutamente nada y sí está impactando severamente al tema de ganadero, a la leche, a la carne y al arroz, sobre todo de Darién hacia otros puntos del país. ¿Cuál sería ese mensaje, Aris, que le daría? Tengo entendido que hoy en el Consejo de Gabinete tiene previsto tratarse el tema de la situación en el país y sobre todo la crisis en Bocas del Toro. ¿Cuál sería ese mensaje de posibles decisiones que se estarían tomando hacia Bocas del Toro en el Consejo de Gabinete de esta tarde?
Mira, nuevamente pedirle a nuestros gobernantes y a las partes involucradas que dialoguen, que sigan conversando, que busquen un punto medio, que no tengan esas posiciones inamovibles, porque el mundo no se mueve así. Los panameños no nos merecemos esto, los bocatroreños menos. Eh, que nos den la posibilidad de un futuro en el sector de la educación, en todos los sectores. No, que nos den una luz del futuro porque no nos merecemos esto. Eh, la estamos pasando muy difícil y pues no, quisiéramos no que pudiéramos seguir conviviendo y viendo ¿no? crecer a nuestros hijos en este lugar ¿no? que nos gusta y que nos amamos tanto. Señor Pimentel, yo sí quisiera terminar preguntándole algo. Y, Mm. y lo pregunto realmente porque se lo escucho a muchos sectores económicos, empresariales, tal. ¿Por qué razón hay tanto temor en pedirle a las autoridades que de una vez por todas intervengan y hagan cumplir la ley, la Constitución, el libre tránsito, antes de que este país vaya a un abismo mucho más profundo del que está en estos momentos? Totalmente. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no piden lo que la ley y la Constitución establece? Porque no es posible que este país está sufriendo tanto y se siguen con manos tibias. No hay una decisión, vamos a decir, certera de lo que debe hacerse ya de una vez por todas para tratar. Sé que esto no le va a gustar a algunas personas, pero es una realidad, señor Pimentel. No, definitivamente que sí. Mira, los que vivimos lo que sucedió en el gobierno de Ricardo Martinelli, eh, vimos ¿no? lo duro que fue y pues, eso fue una masacre en ese momento y sabemos que la población está dispuesta a pelear y a luchar así como se encuentran ahorita. Y eso sería otra situación muy parecida y quizás mucho más grave, que sería muy lamentable. Entonces, digo, después de en todos los conflictos que se han dado a nivel global, siempre se termina en una mesa negociando, conversando, entonces creemos que tiene que ser la fórmula, ¿no? Y no estar siempre en posiciones inamovibles de que pues no acepto esto y el otro yo tampoco muevo de aquí. Entonces eso no puede ser, ¿no? Sí. Bueno, gracias Ari, te agradecemos y te pedimos que nos mantengas informado de lo que ocurre en Bocas del Toro. Aquí en Next Noticias estamos muy atentos que Bocas del Toro salga de donde se mantiene, que esas perspectivas que se tienen, que la recuperación quizás tarde muchísimos años, no se dé como tal, que sino que se comienza a ver desde ya luces y sobre todo que se encuentre un entendimiento de las partes, no solamente de sentarse a hablar, sino de pensar en futuro de la realidad de Bocas del Toro, que viene sumándose de años de estar en esta situación de arrancar económicamente y de volver a regresar hacia atrás con estas paralizaciones. Te agradezco a ti, Aris Pimentel, presidente de la Cámara de Comercio de Bocas del Toro.